Bien, estimados alumnos, hoy vamos a proseguir con el desarrollo programático de nuestra asignatura Administración Bancaria y Financiera. ¿De qué vamos a tratar esta sesión? Y vamos a hablar un poco sobre los riesgos del negocio o en el negocio bancario. Eh, Iniciamos entonces mencionando los distintos factores que condicionan la evolución de los mercados y las instituciones financieras, que son en gran medida los responsables para los cambios que están sufriendo en el negocio en el sector bancario. Entonces, las funciones de las diferentes entidades, que básicamente están bien definidas, donde los bancos, como nosotros lo sabemos, captan depósitos y conciben préstamos. Y también están las compañías de seguros que venden pólizas y las sociedades de valores que compran y venden acciones u obligaciones. Y los bancos de inversión que básicamente se ocupan de las emisiones y colocaciones de valores. Entonces los límites en el cual estos actúan, uno podría dimensionar que están bien claros, donde básicamente están establecidos qué libertades financieras van a tener cada uno de ellos y cómo van a estar medidos en cada uno de sus procesos, donde en tiempos pasados se pone un status quo en un sector en el cual durante años había disfrutado de una situación privilegiada a los bancos. Entonces, a partir de, de un periodo a esta parte, tradicionalmente la banca se había dedicado a la intermediación financiera, consiguiendo captar recursos tanto de tasa inferior, de rentabilidad para sus inversiones, pero hoy día existen regulaciones en el cual están diseñados para el cumplimiento de una política monetaria. Entonces, debido a la naturaleza propia del sector bancario, los bancos siempre asumen distintos tipos de riesgos. ¿Y cuáles son esos tipos de riesgos? Para saber, pues los tipos de riesgos que por lo general asumen las entidades financieras están vinculados al riesgo de crédito, riesgo de crédito, al riesgo de liquidez, al riesgo de los tipos de interés, al riesgo de lo que está relacionado al tipo de cambio, entre otros que están vinculados a la coyuntura de una economía y al contexto internacional, depende de cómo opera. Generalmente los bancos siempre operan en magnitudes globalizadas. Pero es importante ver que desde el primer punto de vista parece una retórica ver el problema como una nueva matiz del riesgo, donde los beneficios ya no van a ser como antes y el capital debe adecuarse al riesgo. Como por ejemplo cuando se hizo la ley de la tarjeta de crédito, las entidades bancarias ahí tenían una gran cantidad de beneficios, pero tuvieron que adecuarse cuando se sacó la ley de fijación de tasas de tarjetas de créditos. Entonces, no podemos dejar de decir que la utilización y el rápido desarrollo de los productos derivados, que en sí por un lado constituyen una forma de minimizar el riesgo de ciertas posiciones que toman los bancos, por otro lado hay que proporcionar o deben proporcionar las oportunidades de especulación que no siempre son resultados positivos para los bancos, es decir, existen los riesgos. A modo de poder ampliar un poco más lo referente a los tipos de riesgos, pues entremos a mirar y a analizar lo que son los tipos de riesgos o los distintos tipos de riesgos que tienen las entidades financieras. Los distintos tipos de riesgos.
¿Y dónde se enfrenta hoy día las entidades financieras? Y no solamente las entidades financieras, sino que todos los entes donde la necesidad de una eficiente gestión del riesgo hace un hecho de que todos, todos vean como algo importante esa actividad. La globalización y la integración de los mercados básicamente pone la necesidad o en sintonía la presencia de productos derivados y que estos proporcionan a las entidades financieras una oportunidad de negocio para las que anteriormente no necesariamente estaban preparadas, debido a que no se utilizaban tanto estos productos derivados para la gestión de riesgo. Entonces, durante mucho tiempo se hacía énfasis en la gestión bancaria, donde el diseño y la implementación de un sistema de medición para los distintos tipos de riesgo, pues no era tan rebuscado. Entonces, poco a poco los avances tecnológicos permitió perfeccionar los sistemas necesarios para poder gestionar el riesgo hasta llegar al momento actual, donde el mayor problema está en el control y el seguimiento de las posiciones asumidas. A qué nos referimos con las posiciones asumidas? Pues el banco adquiere, por ejemplo, eh, acciones de entidades, pues invierte ahí sus fondos y tener esos fondos allí invertidos se lo conoce como una posición asumida por el banco o compra bonos del tesoro, es una posición asumida. Entonces esas posiciones se puede dividir en posición de compra o posición de venta de la entidad en cuestión. Pues hay un número suficiente que se puede usar como ejemplos sobre el control y la supervisión de riesgos, que si no lo hacen de manera adecuada las entidades, pueden llegar a sufrir quiebras, provocar una necesidad de fusión, hacer inviable un plan estratégico, desencadenar una larga lista de graves incidencias que estarían contra las reglamentaciones bancarias, por ejemplo, aquí en Paraguay. Si bien Paraguay tiene reglas de alerta temprana, de todas maneras podrían pasar, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los avances del sistema de medición de riesgos en el mercado si, por ejemplo, un trader puede con una posición llevar a una entidad con más o menos tiempo en el mercado a la quiebra? Se sabe que en los países las entidades financieras tienen mucha participación en el mercado de valores, donde la caída de su posición en activos, acciones, por ejemplo, puede hacerle perder una cantidad de dinero. Entonces, dentro de la gestión bancaria, la gestión del riesgo siempre tiene un peso muy importante, debido a que la entidad bancaria, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, es un actor muy importante en una economía para incidir en las posiciones de cantidad de dinero, tasa de interés, etc. Habíamos dicho que uno de los créditos, perdón, uno de los riesgos que puede enfrentar la entidad bancaria es el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Y es uno de los tipos de riesgos bancarios del que más se habla sin duda de un determinado, de una determinada posición en los bancos, donde la probabilidad de que un préstamo no se devuelva o no se pague los intereses de acuerdo con lo estipulado. Entonces la actividad crediticia básicamente constituye la principal fuente de ingresos de los bancos, pero puede ser también la causa determinante que le lleva a la quiebra. Y obviamente ahí hay una paradoja donde se produce eh, o se piensa, ¿por qué un préstamo puede aportar tantos ingresos a la cuenta de resultados de un banco? ¿Cómo puede ocasionar problemas de liquidez en caso de que
estos créditos no se devolviesen. Entonces, esa paradoja se puede representar de esta manera, a través de lo que son el riesgo crediticio, la rentabilidad, el riesgo operativo y el riesgo de mercado. Entonces, ante un préstamo que presenta un problema de pago, ah, lo que va a hacer la autoridad monetaria va a exigir a que los bancos constituyan provisiones, mejor dicho, a modo de que se pueda hacer frente en caso de que eso persista. Entonces, ahí se tiene que un sistema más o menos sofisticado de análisis que aplica a cada cliente un nivel individual y de riesgos. Obviamente va a tener una visión global de una cartera crediticia que pueda evaluar la exposición de la entidad en un grupo económico o un determinado sector fuertemente condicionado a los ciclos económicos, elevados beneficios en épocas de expansión o posibles pérdidas en épocas de recesión. Por ejemplo, un banco no va a tener no va a estar exclusivamente financiando el sector de la agricultura o agroganadero, sino también va a financiar pymes de otros sectores, industria de otros sectores, banca personal. Es decir, va a definir cuál es la combinación de los sectores que va a financiar que le mitigue ese riesgo. Parte del riesgo crediticio que estamos viendo aquí eh, está vinculado a lo que es el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? Y básicamente es la posibilidad de que un conjunto de prestatarios de una determinada nación sean incapaces en un momento previamente establecido pagar los intereses o devolver el principal de una deuda que tomó. Eso puede ser un riesgo soberano o un riesgo de una entidad. ¿Eso a qué va a desencadenar pasar por el primer riesgo? Y va a desencadenar a afrontar el siguiente tipo de riesgo. ¿Cuál es el siguiente tipo de riesgo? Sería el riesgo de liquidez. Liquidez. Hay que entender que esto no es solamente una forma de citarlo, sino se da de forma ordenada la presencia de estos riesgos u materialización de los riesgos. Entonces, los bancos diariamente necesitan liquidez para hacer frente a cualquier tipo de operaciones que quiera hacer los ahorristas principalmente o la demanda de créditos. Entonces, la liquidez básicamente hace referencia a la capacidad que tiene el banco de disponer en un momento determinado fondos necesarios para la demanda de estos, o sea, la demanda de fondos. Y a su vez, el riesgo de liquidez va a reflejar la posible pérdida en que puede incurrir la entidad que se le obliga a vender activos o a contraer pasivos en condiciones desfavorables. Entonces, a nivel internacional, los problemas de medición y gestión de liquidez están eh, tomando fuerza y hay interés porque, obviamente, podría haber sospechas de niveles de liquidez bancaria que se han deteriorado, etc. Entonces hay ciertos grados de manejo respecto a los riesgos de liquidez. Y el siguiente tipo de riesgo que estamos ahí mencionando es el riesgo de mercado, que es parte de esta trilogía que estamos observando en el cuadro. Entonces el riesgo de mercado básicamente se refiere a la posibilidad de que el banco sufra una pérdida en un determinado periodo debido a movimientos inesperados, adversos en los tipos de interés, tipo de cambio o precios de los commodities. Entonces el riesgo de mercado de un producto financiero puede ser determinado por más o menos uno de estos factores. Eh, Puede haber volatilidad en los tipos de interés y que reclamar una mayor atención hacia la gestión del tipo de riesgos. Entonces, lo más importante es que al exponer la actividad bancaria eh, esté muy expuesto a choques que se pueden dar en este tipo de actividad. Entonces, el riesgo de interés para
Un banco puede definirse como el riesgo de incurrir en una pérdida debido a las modificaciones de las tasas de interés de mercado y sea porque estas variaciones afecten el margen financiero de la entidad bancaria o porque afecten el valor patrimonial de sus recursos propios. Eso puede ser un riesgo de mercado. Eh, entonces, para un banco, la estructura temporal de los tipos de interés básicamente le va a ofrecer la oportunidad de ganar dinero a través de la denominada intermediación de estructura de plazos o con una curva creciente donde los bancos obtienen beneficios y piden préstamos a corto plazo y los préstamos a largo plazo. Y por otra parte está si la curva es decreciente, entonces la estrategia va a, ten, va a tener un movimiento inverso que va a ser pedir a largo plazo y prestar a corto plazo. Dentro de estos riesgos están los riesgos de interés estructural, donde una entidad financiera se expone a variaciones de tipo de interés de mercado, donde está un riesgo inherente de desarrollo de la entidad bancaria. Y la gestión de los riesgos estructurales básicamente están persiguiendo dos tipos de objetivos: reducir el impacto de las variaciones de tipo de interés sobre el margen financiero y proteger el valor económico del banco ante cambios de tipo de interés. Entonces, la principal fuente de riesgo de los intereses estructurales está la diferencia entre los plazos de vencimiento y de revisión de eh, las distintas posiciones del balance sería. Entonces, los cambios de la pendiente, o sea, de la posición de forma de la estructura temporal de los tipos de interés y el riesgo de base debido a la importancia correlación que puede existir entre la variación del tipo de interés y los diferentes instrumentos son los factores responsables de este tipo de riesgo, el riesgo del interés estructural. Eh, entonces, en caso de que la gestión del balance, donde se tiene un comité de activo y pasivo, se gestionan las distintas pérdidas del balance para mantener dicha sensibilidad dentro de un rango aceptable y las medidas utilizadas son los GAP de tipo de interés, el VAR y el análisis de escenarios. O sea, se ve cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Dentro de los distintos tipos también se podría mencionar, y no vamos a entrarnos mucho en eso, sino más bien vamos a citarlo nada más, el riesgo tecnológico que se basa en el uso de tecnología para poder ofrecer los productos financieros. El riesgo operacional, donde está relacionado con errores cometidos por instrucciones de pago o liquidar transacciones de manera errónea. Riesgo legal, el riesgo de productos derivados. Y ahí tenemos la banca y los productos derivados, las distintas formas de ver los riesgos de los productos derivados. Y también está el riesgo reputacional. Obviamente que cualquiera de esos riesgos que se den afecta a la reputación de la entidad bancaria. Si un banco no puede hacer frente a la demanda de liquidez, pues su reputación va a ser menoscabada. Y el negocio de un banco es la confiabilidad, por lo tanto eso es altamente dañino para una entidad financiera. Y está obviamente regulado. El Banco Central profesionalmente hace ayudas de liquidez para que eso no sea grave y no sea muy dañino para los bancos. Entonces, los tipos de riesgo, el riesgo crediticio, tiene una contrapartida conocida y una exposición potencial que por lo general es nuevo. Los riesgos de mercado tienen el riesgo de precio, riesgo de liquidez, riesgo de liquidación, que puede ser ordinario y eh, anómalo, eh, el riesgo de mercado. Y el riesgo operativo, que son controles internos que no necesariamente están bien hechos, donde hay error o fraude, un riesgo de valoración, un riesgo legal, un riesgo de regulación. Eh, ¿Cómo se hace el riesgo y la necesidad de capital? Y está lo que se conoce como el coeficiente de solvencia. El coeficiente de solvencia forma parte de un ratio para poder ver cómo está la posición de la entidad en un momento determinado. Entonces, las instituciones financieras básicamente
tienen mayores niveles de endeudamiento y tienen que mantener un nivel de capital mínimo frente a esos endeudamientos, según la ley también aquí en Paraguay. Entonces, eh, básicamente se preocupa de mantener la estabilidad del sistema financiero, proteger a los inversores, depositantes, eliminar posibles fuentes de desigualdad de los bancos a nivel internacional. Y entonces la principal preocupación de los intervinientes son básicamente llegar a exigir a los bancos que mantengan recursos adecuados para el riesgo que están asumiendo. Es decir, si tienen muchos pasivos y el capital es bajo, entonces tienen que aumentar el capital. Entonces, concretamente, cada entidad para calcular el capital de riesgo, o sea, la cantidad de capital que va a tener que absorber las pérdidas imprevistas, va a estar relacionado con el value RITS, que va a ser el valor de riesgo, el periodo de mantenimiento utilizado para calcular el VAR, que puede ser 10 días, los modelos para medir todo tipo de riesgo de materia de la entidad, cierto modelo de correlación histórica, donde van a hacer los análisis de variaciones de tasa, de liquidez, las opciones que deben tratarse en forma adecuada para que guarde relación con la cobertura que quieren hacer. Tienen que hacer cierto grado de estrés y de testing que permitan ver cuáles son las posibles variaciones que pueden tener la posición del banco y que le va a permitir generar esos ratios de solvencia, es decir, saber cuánto necesita para poder hacer frente a los riesgos que pueden ocasionarse en base a estos riesgos que los estuvimos identificando, el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo operativo. Y todo se basa en lo que es el acuerdo de capital Basilea, Basilea 1, 2, 3, y qué implica cada uno de ellos para eh, tener como un resumen o los principales datos que están correlacionados a esta normativa para los bancos. Tenemos la Basilea 1, que es donde dice que el coeficiente de solvencia tiene que ser 8%. En la Basilea 2 el coeficiente de solvencia también tiene que ser 8%, donde se calcula más un ajuste de necesidad de capital. La categoría de riesgo es amplia, mayor diferenciación en temas de riesgos. El capital en el cual se regula no refleja el perfil de riesgo de la entidad y en el Basilea 2 se alinea la adecuación de capital a los riesgos. Basilea 1 se genera incentivos para invertir y en Basilea 2 se genera incentivos para mejorar las capacidades de medición del riesgo. Es decir, hay una visión más administrativa del riesgo. Entonces tiene ciertos pilares que estábamos mencionando eh, a modo de poder gestionar el riesgo en el cual se enfrentan las entidades financieras, donde muestran ciertos pilares en el ámbito de aplicación, que serían estos. Tenemos el ámbito de aplicación, pilar 1, que sería requisitos mínimos de capital, pilar 2, proceso de revisión de la entidad supervisora, y la disciplina de mercado, que serían los que sí o sí se le exige y se le controla a las entidades financieras. Y eso se empieza a desarrollar sobre qué se implica cada uno de ellos y cómo debe tener. Eso está regulado también por la normativa bancaria y la superintendencia de banco, que es la principal, en el caso de Paraguay, la principal entidad reguladora de las entidades bancarias. En cada país existen esas entidades que le marcan las pautas, básicamente, a las entidades eh, a modo de administrar los riesgos al cuales se puede enfrentar. ¿Por qué es importante eso? Porque la corrida de una entidad bancaria es altamente dañina para una economía porque se disparan los niveles de medición de dinero, tasa de interés, etc. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí ahora mismo? Y básicamente son las medidas utilizadas en las direcciones financieras y en la unidad de riesgo del banco, que básicamente sería
el RAROC, que sería el Rate Adjusted Return of Capital, y el Return on Rate Adjusted Capital, donde serían los dos el RAROC. Uno estaba basado sobre los beneficios por riesgo dividido el capital y el otro el beneficio dividido el capital ajustado por riesgo, es decir, las posiciones que cada uno de ellos podrían generar desde el punto de vista de medición de las posiciones en las cuales están financiadas, expuestas las entidades financieras. Entonces, para calcular, básicamente el RAROC se deducen las pérdidas esperadas de los beneficios contables después de impuestos y la diferencia obtenida es dividida por un capital que estábamos viendo y alternativamente se puede ajustar por riesgo ambos partes de la ecuación. Entonces, esta sería una innovación desde el punto de vista de la medición de rentabilidad adecuada de una situación dispar de mercado y donde los bancos tienen que desarrollar e implementar sus propios modelos para poder medir los riesgos ajustados al retorno de capital. Y lo empezó a implementar la Deutsche Bank, el banco alemán, a modo de ver su posición de riesgos como coeficiente de solvencia. Bien, esos serían los principales riesgos a los cuales están supeditados las entidades financieras y deben gestionarlo a modo de poder mantenerse en el mercado, cumplir las normativas, tanto nacionales e internacionales, y no solamente son extrafronteras, sino también intrafronteras de cada entidad bancaria. Hay que entender que hay entidades bancarias que tienen filiales en distintas partes del mundo y están altamente basados en culturas corporativas, lo cual hace que su exposición esté supeditada a políticas y reglamentos de cada país. También posicionamiento de tipo de cambio basado en la moneda en la cual opera y el impacto que tiene la coyuntura económica de cada país en el cual están sus filiales. Entonces, estos riesgos que estamos viendo se tienen que gestionar según el tipo de país y el tipo de mercado en el cual se expone la entidad bancaria, según las reglamentaciones de cada país en el cual está operando la entidad bancaria, pero siempre se basa en riesgo de rentabilidad, riesgo de mercado y riesgo de crédito. Es decir, el riesgo de crédito está vinculado al riesgo del mercado que hace efecto en un riesgo operativo e impacta la rentabilidad. Eso sería el resumen en el cual se generan los distintos tipos de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos globales de las entidades bancarias? Serían los riesgos de crédito, liquidez, tipo de interés y tipo de cambio. El tipo de interés y tipo de cambio están vinculados. Por eso es que tenemos un tridente de riesgo de mercado, riesgo de crédito, en este orden, riesgo de crédito, riesgo de mercado que afecta a la rentabilidad. Y la distinta forma en que esto se puede medir y la principal sería basada en las reglas de Basilea y tener el coeficiente de solvencia. Bien, con eso entonces estamos redondeando todo lo que es el riesgo bancario.